sentido así. No, no, es que vean que en estos días estuve haciendo una lectura de un parcero que se llama Jaime Jaramillo Uribe y es acerca de la personalidad histórica de Colombia, entonces hoy me estaba sintiendo como colombiano y decidí sacar a relucir las raíces. Ok, ok, pero, o sea, la lectura como de qué trataba más o menos, como, ok. Pues es que lo mismo que pasó en Colombia del regionalismo y del desarrollo asimétrico a través del territorio, yo creo que fue algo que pasó en todo el continente, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles, aquí habían muchas culturas distintas y obviamente los indígenas no son una masa homogénea, entonces obviamente las estructuras sociales que de ahí se desarrollaron reflejaron esas estructuras iniciales de la América precolombina. No, y sí, si te das cuenta, nosotros no podemos pensar a Hispanoamérica como un continente homogéneo porque tenemos muchas diferencias y empezando que los procesos de colonización se dieron de una forma muy diferente y muy variada. Y si lo pensamos nosotros ahora, todos aquí internacionalistas, tampoco podemos pensar a América Latina como una unión o una región súper establecida. Entonces eso también se puede ver, esa influencia de cómo se dieron esos procesos tan diversos, también ahorita, en la actualidad. Sí, por ejemplo, México como que obtuvo mucha masa indígena y todavía tiene mucha masa indígena porque la absorción de su cultura no fue tan rápida por los colonizadores. En cambio, acá vemos en Colombia que el proceso de mestizaje fue muy rápido, o sea, fue muy extendido y muy rápido porque el proceso de absorción fue mucho más fácil, porque pues primero habían algunas tribus indígenas que no eran tan grandes como para poder hacer contrapeso a la colonia y pues muchas de ellas se vieron en la obligación de, pues si querían sobrevivir, hacerlo, porque las que no lo hicieron como en la costa, pues terminaron muertas. Sí, estoy Claro, de acuerdo. La pluralidad de pueblos indígenas es algo bastante importante en el caso colombiano. Yo creo que Natalia va a decir lo mismo que yo, porque pues dentro del continente, como mencionan, los procesos civilizatorios sean supremamente diferentes y tanto en época, pues para nosotros colombianos en precolombina, como después en migraciones posteriores. Esto sucede porque Colombia es un caso, por decirlo así, atípico o muy en el medio de todos estos procesos. Y me parece muy interesante cómo Valentina hablabas sobre esa reminiscencia de pocos pueblos indígenas muy dispersos, con baja densidad demográfica, con baja densidad cultural, que al fin y al cabo fueron los que dejaron un aporte muy débil aquí en Colombia y que se expresa de muchas formas, tanto en cantidad de pueblos indígenas preservados hasta la fecha de hoy, como pues en distintos rasgos y en distintas tradiciones que se manifiestan hasta la actualidad. Distinto es el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde se ve que hubo una densidad cultural muy, muy fuerte que marca su forma de hacer todo hoy en día. Sí, pues también podríamos incluso verlo un poco en la encomienda, que en algunos otros países sí fue algo muy boom, o sea, como que había muchos encomenderos y muchos indígenas haciendo parte de la encomienda, pero en Colombia realmente fueron pocos, o sea, pues habían pocos encomenderos y la población de los encomenderos era poca, o sea, era baja. también digamos que podemos decir que todo este tema, digamos, de la baja o como pequeña densidad demográfica que tenía Colombia también influyó muchísimo como en todo el proceso económico y como de desarrollo de la nación, porque pues podemos ver que realmente fue bastante lento y paulatino, también digamos como por esa misma falta de mano de obra, que también implica como todo este tema de tener que traer esclavos del exterior. Entonces podemos ver que Colombia, a comparación con los otros países y las otras naciones que se estaban formando y estaban desarrollándose rápidamente como en cuanto al sentido económico, pues Colombia realmente se quedó completamente atrás. Además, esto tiene muchísimo que ver porque no tenían como digamos esa economía base, digamos basándonos únicamente en un producto, por decirlo de alguna manera, como si lo tenían otros países. Entonces únicamente teníamos como esa economía basada en el oro, más adelante en el azúcar y el café, pero pues eso también llevó a que Colombia tuviera un desarrollo muy distinto al que tuvieron las otras naciones de América Latina y del continente americano en general. Sí, y esos procesos económicos también tienen sus consecuencias sociales,
Porque claro, si no hay una aristocracia superpoderosa como si ocurrió en la mayoría de otros virreinatos, en Colombia lo que empieza a pasar es que dentro de cada región se empiezan a crear pequeñas élites. Entonces no había una aristocracia colombiana, sino que había una pequeña aristocracia antioqueña, una pequeña aristocracia bogotana, costera, caucana, y así se empezaron a crear pequeños círculos de desarrollo urbano y pequeños núcleos económicos a partir de los cuales se empezó a desarrollar el país. Eso también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la accidentalidad geográfica de Colombia, ¿no? Porque claro, eran círculos que estaban muy desconectados y entonces la formación de la nación se dio de una forma muy asimétrica. Por ejemplo, en Bogotá, pues claro, en Bogotá era la academia, porque mientras que, por ejemplo, en el Valle del Cauca utilizaban mucha mano de obra esclava para sus grandes latifundios agriculturales, en Bogotá la estructura económica era muy distinta y se enfocaban más en los estudios. Entonces ahí se van marcando como cuáles son las principales tendencias de cada región que hoy en la Colombia del siglo XXI se ven muy claramente marcadas. Sí, y otra cosa que quería aportar ahí es que esta fragmentación en la economía de estos núcleos regionales económicos también no aportaron, o bueno, no permitieron que se diera, el autor lo decía, eso me llamó mucho la atención, que se diera como una coyuntura económica importante, grande, pues pueden haber coyunturas pequeñas, pero eran, lo que les digo, en los núcleos económicos. Y no hubo una coyuntura que hiciera que el país tuviera que salir o buscar alternativas económicas porque cada uno era, digamos que por su lado, y eso hacía que la fragmentación no ayudara a un, digamos, a un progreso acelerado de alguna forma, digamos, significativa en la historia. Y digamos que también quería aportar algo que decía Tommy sobre em, los centros intelectuales en Bogotá y los centros, digamos, económicos o agricultores en, en las otras regiones del país. Y es que esto permitió que como las élites intelectuales eran las que tenían, digamos, la posibilidad de la práctica política, digamos que los que se dedicaban a eso porque eran las élites intelectuales. Entonces, eso no hizo que se pensara como al caudillismo civil, más que todo se tuviera un centro como el caudillismo civil y no hubiera, no sé si alguno quiere aportar más a esta idea, un caudillismo militar importante. Entonces, yo les quería hacer una pregunta aquí a todos, ya que estamos. ¿Ustedes creen que hubiera sido diferente, digamos, la formación o la estructuración de la nación, o digamos que la nación hubiera sido un poco más estructurada si hubiera habido un caudillismo militar y no uno civil? No sé si alguno quiere responder. Sí, pues yo diría que a diferencia de cómo pasó en muchos países de Latinoamérica, que hubo muchas dictaduras, en Colombia pues tuvimos solo una dictadura y pues para mí ni siquiera fue tan dictadura que digamos, de la de Rojas Pinilla. Entonces, realmente me parece que eso ha hecho que hasta cierto punto la centralización del poder no se haya dado tan fuertemente y que no haya, por decirlo así, como una una como idea de nación concreta que se le imparta a todo el mundo directamente y han habido muchos procesos de resistencia a lo largo y ancho de Colombia. Entonces eso no ha permitido que se dé una unificación completa de la nación y que todos estén de acuerdo con los símbolos que se imponen porque una dictadura permite eso, que como que se centralice un poco más la parte intelectual y la parte simbólica y me parece que a Colombia no estoy diciendo que sea algo bueno, no estoy diciendo que sea algo malo, pero que si hubiese una dictadura, de pronto sería una nación un poco más homogénea. Sí, claro, y eso tiene que ver con la fundación de la República como tal, porque es que incluso desde cuando se empezó a pensar en la Gran Colombia y luego en la República de la Nueva Granada, pues las influencias liberales fueron muy fuertes. Santander en ningún momento dejó que Bolívar cogiera el poder porque él decía lo primero es la ley, lo primero es lo que nosotros cuadramos en la Constitución de Cúcuta, más adelante en la Constitución de Río Negro, y no podemos dejar que ninguna persona pase por encima de las leyes. Y cuando se murió Bolívar y Rafael Urdaneta empezó a coger el poder en 1931, por eso salieron tantos frentes de oposición con José Mario Bando en el Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, que empezaron a decir un momento, es que nosotros en las regiones no nos vamos a subyugar a lo que en Bogotá nos digan que tenemos que hacer, y eso tiene que ver
con cómo la colonia empezó a repartir entre distintos centros urbanos los núcleos de poder. Y eso es algo que se ve a lo largo de toda la historia colombiana, y la mayor parte de las guerras civiles en el siglo XIX no se consolidaron en la dictadura precisamente por eso, porque puede que salga un líder militar muy fuerte en Santander, pero claramente en Antioquia no van a estar dispuestos a subyugarse a lo que ese líder les vaya a decir, sino que dice, no, vamos a organizarlo todo en una constitución y vamos a seguir a líderes civiles y no a líderes militares. A mí en lo personal sí me gusta que se haya dado este modelo del imperio de la ley, porque en medio de todo no hay forma de prever que si un dictador no se alza más no hagan lo mismo. Entonces se haría una reacción en cadena, a mi juicio, que terminaría debilitando aquello por lo que los colombianos en su momento, pues ahí son Sorongo y medio desorganizados, lograron estructurar, con muchas falencias, por supuesto, pero había una especie de respeto por esa normatividad y un civismo que yo creo que ha caracterizado a Colombia a lo largo de toda su historia. Tal vez había una falta de centralización y una falta de organización, pero para mí sí es bastante importante que este imperio de la ley se haya mantenido a lo largo, porque pues un país que ha pasado por varias fracturaciones de su territorio y que ha tenido procesos de mestizaje tan poco homogéneos, algunos tampoco organizados, pues con la caída del ideal migratorio y todo eso en el siglo XIX y siglo XX, para mí es importante que por lo menos haya una cosa que prevalezca a través de la historia y sea este civismo y esta institucionalidad, pero pues ya es a juicio personal. Bueno, entonces sí, pues o sea, yo creo que todo lo que hemos dicho básicamente nos da como para concluir un poco que Colombia no es una nación homogénea, si es que le podríamos decir nación, pero eso ya da para otra tertulia completamente distinta. Porque no han habido procesos que permitan la integración completa y también incluso su geografía, que se nos olvidó un poco hablar. Pero la geografía tampoco ha permitido eso. Y pues realmente lo que podríamos concluir es que esos intentos de homogeneizar a la población y decir que somos una nación, pues al fin y al cabo terminan por olvidar un poco los procesos históricos que nos han caracterizado como Estado mismo. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo distinto o apoyar mi idea o irnos. No, pues No, de pronto. Ah, dale, Nata, habla y yo te termino. estoy de acuerdo como con todo lo que hablamos como el día de hoy. De pronto yo sí iría un poco, no en contra, pero no estaría totalmente de acuerdo como con la última idea planteada por Juanes, como todo este tema, digamos, que ya como la parte, digamos, civil de la nación y como todo este proceso de estructuración como más político y arraigado como a la ley, como que, digamos, o sea, como si hubiera sido de esa manera, pues como que hubiera generado muchísimos cambios, pero o que al mismo tiempo, no sé, como todo este tema que hablamos de la dictadura y como del caudillo militar, no sé, siento que hubiera generado como una nación completamente distinta a la que conocemos hoy en día, pero ya, solamente quería cerrar diciendo eso. Sí, yo iba a decir exactamente casi que lo mismo sobre la idea de Juan y como que al ser Colombia tan diverso, un imperio de la ley es muy difícil de que se dé y se desarrolle de la misma forma y que pues de pronto sí se podría repensar, pero ese es un debate que nos da para una tertulia completa luego. Entonces creo que hasta aquí llegamos, amigos. Bueno, muchas gracias por otra vez una tertulia muy satisfactoria. Bye. Bravo.